El, ah, Desde el punto de vista epistemológico, quizás, los argumentos más serios para considerar este desarrollo impresionante de la genética y la genómica como verdaderamente científico estriban en dos objeciones principales. Una, la dificultad de amoldar los resultados a un modelo matemático. Y la segunda, que no todo este conocimiento surge por la manipulación y el diseño experimental. Hay una tercera que se ha venido solucionando con la simplificación tecnológica que se ha aludido en las presentaciones previas, que ha facilitado enormemente el ampliar las muestras de estudio, tanto de pacientes como de poblaciones generales en todo el planeta. Quisiera, para el primer punto, adicionar esta reflexión de uno de los más importantes y trascendentales científicos, Richard Feynman. Como ustedes ven aquí, se refiere a que el conocimiento científico, para que sea genuino y real, no consiste en que alguien señale lo que ocurrió el día de ayer, sino que se refiera precisamente al futuro. Y coincidiendo con la presentación de Francisco, él señala claramente cómo este es un ejercicio al que debe atreverse el científico, pero además sumamente divertido. Entonces estamos tocando la otra característica del conocimiento científico, su capacidad predictiva, su capacidad de predicción. Y por eso quisiera hacer énfasis entonces en estos desarrollos de la genética y la genómica, en lo que ha sido la medicina predictiva y más recientemente, como mostraré al final, la medicina personalizada. Este es un desarrollo relativamente reciente. Para lo que comentábamos ahorita con Toño Velázquez, con este cambio impresionante, este progreso impresionante de la segunda parte de la centuria, justamente por la alusión a Feynman, tendríamos que considerar que la primera parte del siglo pasado correspondió al desarrollo de la física. De hecho, muchos de los físicos notables se incorporaron a este desarrollo de la biología y de la biología molecular. Pero no cabe duda que la segunda mitad y lo que llevamos de este siglo sí ha correspondido en gran medida a este desarrollo de la genética y la genómica. Y para los datos duros iniciales, parece sorprendente hoy que solamente en la década de los 50 pudiéramos reconocer cuál es el número de cromosomas de la especie nuestra, cuál es el número de cromosomas que tenemos en cada una de nuestras células. Y resulta también paradójico si consideramos que este hallazgo que se hace estudiando las células bajo el microscopio hubiera sido hecho un lustro más tarde de este absolutamente revolucionario que es el punto de partida de esta revolución molecular. A tal grado que la trascendencia en el campo de la medicina y de la clasificación de la patología rápidamente implicó modificar el componente genético de la patología humana. Y ustedes ven aquí las principales alteraciones. Las de las células gaméticas, que obviamente se pasan de una generación a otra, pero también patologías muy importantes que comprometen el material genético de las células somáticas. Y como si fuera poco, cómo desentrañó este progreso del conocimiento en este campo el hecho de vincular patologías en las cuales es importante la presencia de una mutación gamética y de una mutación somática. No hay tiempo de referir todo lo que implicó este desarrollo de la biotecnología.
Y lo que sí fue muy importante, por primera vez contar con una herramienta que permitía conocer si alguien, un sujeto, aparente o clínicamente sano, era sin embargo portador de una mutación genética. ¿Cómo ligar estos dos campos del conocimiento, uno a nivel microscópico y otro submicroscópico a nivel molecular? Dos ejemplos quisiera mostrarles rápidamente. Uno, un desarrollo tecnológico que por primera vez permitió identificar con sondas particulares un cromosoma entero, en este caso el cromosoma número 1. No, ya. Que identifica completamente el cromosoma, y como sondas parciales permiten la identificación de las porciones relativas del cromosoma, de tal manera que se logra esta disección de ese y de cualquier otro cromosoma. Hasta este contraste, en donde rápidamente, sin necesidad de un entrenamiento muy laborioso que tenía que hacerse en los laboratorios, rápidamente con esta tinción diferencial se pueden reconocer los cromosomas en la metafase y entonces armar fácilmente el cariotipo y reconocer la alusión que hizo Francisco a la dotación gonosómica XX en la mujer o XY en el varón. Y lo más importante, reconocer cambios muy sutiles que antes no podían identificarse, ligados o vinculados al fenómeno de transformación neoplásica. Este fue un paso trascendental que abrió la posibilidad de establecer el nexo otra vez entre algunas alteraciones estructurales, aquí ven, porciones de distintos cromosomas, antes era imposible identificar estos cambios, con lo que ocurre en el funcionamiento de los genes. Y este es el otro paso importantísimo porque permitió o ha permitido el establecimiento de redes y el reconocimiento de nodos fundamentales en estas redes funcionales. Pero decíamos de esta capacidad diagnóstica enriquecida, de tal manera que se pudieran hacer predicciones acerca de lo que ocurre en el desarrollo humano. Y quisiera que pensáramos en esta posibilidad, Centuria cerrado al estudio genético o citogenético, la cavidad uterina, para conocer mediante el estudio de las células amnióticas si su dotación cromosómica era normal o no, y poder identificar muy temprano, hacia la 14ª semana de la gestación, si hay una trisomía, como en este caso que corresponde a una trisomía 21 o síndrome de Down. Pero por supuesto la empresa de mayor magnitud en este campo fue el desarrollo del proyecto del genoma humano. Y aquí tenemos cómo se alude al conocimiento previo acumulado en esta portada de la revista Science que anunciaba este desarrollo. Y aquí ven el reconocimiento de la segregación de los genes en la herencia mendeliana, el redescubrimiento de las leyes de Mendel, el desarrollo de técnicas citogenéticas para identificar porciones cromosómicas o cromosomas enteros, y un paso fundamental, el poder lograr la identificación de la localización de genes a lo largo de la estructura cromosómica con estas técnicas de bandas. Se resalta también el conocimiento derivado de la utilización de estudios de animales de experimentación, hasta este reto de conocer los 3.000 millones de bases nitrogenadas que constituyen nuestro genoma haploide. Pero en general pensamos en el desarrollo que tienen estas metodologías y este desarrollo científico fuera de nuestras fronteras. Y quisiera recordar también como un muy simple homenaje a la memoria de los dos fundadores de la genética y de la genómica en nuestro país,
el doctor Salvador Almendares y el doctor Rubén Lisker. Con ellos se organizó, y vean que no muy tarde, para el comienzo del proyecto del genoma humano en 1990. En este año, en mayo del 93, se llevó a cabo en Huastepec este primer simposio internacional latinoamericano del genoma humano. Y un planteamiento interesante que ya se planteaba previamente con relación a la publicación de los hallazgos científicos. Y esta es una consideración fundamental, porque el consorcio público ligado a este desarrollo del proyecto del genoma humano estaba dispuesto a colocar las secuencias a cualquier laboratorio y a cualquier centro científico que estuviera interesado en trabajar en ellas, mientras que el consorcio privado pretendió patentar estas secuencias maestras, de tal manera que el borrador de la primera secuencia se publica por el consorcio público en la revista Nature y extrañamente aquí el consorcio privado en la revista Science. Pero tomemos el ejemplo del cáncer, que también ha sido referido varias veces, no solamente por los genes comprometidos, sino por la naturaleza de los genes. ¿Cuál es su papel funcional dentro de las células? Y entonces, una de las neoplasias más frecuentes, el cáncer de mama, estos genes mutados corresponden a oncogenes, pero también a genes supresores que tienen distinta capacidad de susceptibilidad por su penetrancia diferencial, como lo ven aquí en esta transparencia, algunos incluso de penetrancia incierta, queda mucho por conocer en este campo, por supuesto, pero de manera señalada, cómo este abordaje permitió reconocer la segregación de polimorfismos vinculados con la aparición de esta neoplasia en árboles genealógicos como este, en el grupo de la doctora Mary Claire King, que por cierto, siendo invitada del Congreso Latinoamericano de Genética que organizaba la doctora Patricia Ostrowski en Puerto Vallarta, recibió la noticia de la localización del segundo gen de susceptibilidad por el grupo rival, justamente cuando estaba en este congreso. Estudiando estos polimorfismos, ella encontró este gen BRCA1 de susceptibilidad localizado en esta porción del brazo largo del cromosoma 17. Rápidamente el gen fue aislado, fue secuenciado y se reconocieron mutaciones muy importantes para la aparición de la neoplasia, principalmente en la población judía de origen askenazi. Pero decíamos que era importante reconocer el papel funcional de estos genes. No solamente obran como supresores tumorales, sino vean este hallazgo como es resaltado también en esta portada de la revista Nature, en donde se demuestra que los dos, pero principalmente BRCA2, están involucrados en los mecanismos de reparación que los agentes mutagénicos hacen sobre nuestro material genético. Conocimiento mucho más reciente demuestra cómo microRNAs están comprometidos en el fenómeno de metástasis de esta neoplasia. Algunos inician metástasis, otros inhiben las metástasis, y lo que explica una amplia variabilidad humana, cómo el número de copias de repetidos de los genes varía de un sujeto a otro y también tiene implicaciones para la presencia de susceptibilidad de cáncer. Pero les decía cómo este estudio de la genómica funcional permite establecer el conocimiento de redes que además tienen aplicaciones muy importantes en la clínica, como establecer el pronóstico de una neoplasia, como se hizo en este estudio en nuestra unidad del Centro Médico Nacional,
un trabajo realizado por un notable investigador también, que murió desafortunadamente muy joven, que creo que algunos de ustedes conocen, el doctor Diego Arenas, y que con este estudio de genómica funcional constituyen mucho mejores parámetros de pronóstico que los habituales en el cáncer de mama. Pero por supuesto que es un mundo muy complejo, y quizás ese es un reto muy importante de la investigación de hoy y del futuro, porque no obran en forma aislada los genes, no solamente tienen esta relación de sus propias redes funcionales y metabólicas, sino que hay una serie de fenómenos epigenéticos algunos y unos directamente relacionados con el medio ambiente. Quizás la mejor manera en el estudio del cáncer de ilustrar esta relación es este trabajo también del grupo de Mary Claire King. Estudió más de 1000 portadoras de las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. Y vean el notable hallazgo. Las mujeres que nacieron antes de 1940, a los 50 años de edad, solo el 24% había manifestado la neoplasia. Mientras que las mujeres que nacieron después de 1940, a esta misma edad de 50 años, el 67% ya manifestaba la neoplasia. Aquí hay una serie de factores ambientales muy importantes relacionados con la aparición del cáncer, como puede ser el cambio de la dieta, el tipo de vida sedentaria, el desarrollo de los anticonceptivos, etc. Pero quisiera reforzar esta capacidad de predicción de los hallazgos en genética y genómica con algunas patologías dramáticas en el humano. Una de ellas, esta pérdida de la memoria, la enfermedad de Alzheimer. Cuando tiene este componente genético, clásicamente la enfermedad aparece mucho más temprano que cuando es esporádica, incluso a los 30 o 35 años de edad. Y tiene este patrón de transmisión autosómico dominante, de tal suerte que un afectado o una afectada tiene una probabilidad de 50% de transmitirlo a su descendencia en cada embarazo. Ya hay muchos genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer, algunos de los más importantes, la preselilina 1 y la preselilina 2, y los otros con una definida ubicación cromosómica. Al seguir por este camino encontramos una línea muy tenue de separación entre la patología, lo que reconocemos como patológico, y algunos rasgos del comportamiento, como esta búsqueda de la novedad o el comportamiento temerario, que se ha vinculado a un polimorfismo del receptor D4 de dopamina. Pero el otro desarrollo impresionante, ahora con la manipulación de genomas completos de una célula a otra, inició curiosamente, y no se ha reconocido suficientemente, en el mismo periodo en el que se hizo el hallazgo de la estructura molecular del ADN. Gordon en Inglaterra hizo este experimento pionero. Tomó un osito de rana y le extrajo su núcleo. Este es el osito enucleado. Y transportó a él el núcleo de una célula somática, en este caso del intestino de un renacuajo. La mayor parte de los experimentos fue fallido en su desarrollo posterior, pero excepcionalmente logró la diferenciación de un renacuajo y una rana, que por supuesto tiene las características genéticas de esta célula donadora. Hasta este hallazgo que todos conocemos, el primer mamífero clonado procedente de una célula adulta, plenamente reconocido con estos marcadores genéticos, en donde están las células de Dolly, las células en cultivo y las células de la oveja donadora de estas células trasplantadas, y ven ustedes la coincidencia plena de cada uno de los polimorfismos en los 3 carriles completamente diferentes de estos animales que sirvieron como controles. Por supuesto, tuvo patología muy temprana, especialmente del tipo reumatoide,
porque era una célula envejecida la que le dio origen. Pero lo más importante es que casi 5 décadas después se hace este hallazgo de la aplicación de las células troncales, especialmente aplicadas a la medicina regenerativa, con hallazgos iniciales que implicaban tomar las células antes del 7º día del desarrollo embrionario, separarlas, hacer el crecimiento in vitro. Y lo más importante, en las células tomadas del propio sujeto, hacer la transformación de estas células a células pluripotenciales que tienen la característica de que su aplicación no implica el desarrollo de la resistencia inmunológica en el paciente. Pero hablábamos de que también se objetaba la falta de diseños experimentales, de protocolos de desarrollo de trabajos experimentales. Y este es un ejemplo en el que se demuestra claramente cómo se puede profundizar en los mecanismos etiopatogénicos con el objeto de desarrollar terapias específicas. Cultivadas in vitro, las células del paciente muestran deficiencias en su desarrollo y se comparan justamente con lo que ocurre en las células normales. Si se reconocen estas fallas funcionales, más fácilmente se obtienen las respuestas terapéuticas adecuadas. Lo interesante del desarrollo es que alguien que admiró siempre Yamanaka en Japón, el trabajo de Gordon, el pionero que trabajó con las ranas, pudo lograr esta transformación o reprogramación de células somáticas adultas mediante la utilización de estos factores 4 de transcripción. Uno de ellos, sin embargo, capaz de inducir el fenómeno de la transformación neoplásica. Recibieron conjuntamente Yamanaka y Gordon el premio Nobel hace 2 años. Pero resulta que se puede hacer la reprogramación de estas células somáticas manipulando no necesariamente los 4 factores, sino combinaciones incluso de 2 para obtener, según las condiciones de crecimiento de las células, cualquier tipo de células de tejidos humanos. Y aquí están las aplicaciones importantes con relación a la medicina regenerativa. Un ejemplo, entonces, de lo que conocemos como medicina translacional o traduccional. Y no son pocos los ensayos clínicos ya desarrollados. En Asia, el 40% de más de 3.000 de estos protocolos, y en Europa cerca del 30%, Estados Unidos un 25%, pero en el resto del mundo esta cifra muy disminuida de solo 5% relacionados con células troncales. Aquí están muchas, no todas, pero algunas de las más importantes aplicaciones en medicina regenerativa de la manipulación de estas células. Por supuesto, la preocupación es el problema de las implicaciones éticas si no se tiene un manejo adecuado y un reconocimiento puntual de cuáles son las condiciones en las cuales óptimamente pueden trabajar estas células troncales. Las categorías permisibles de investigación aceptadas internacionalmente tienen que ver con estudios in vitro, con células troncales pluripotentes, la obtención de nuevas líneas humanas y la aplicación clínica de las células troncales en humanos. En cambio, las no permisibles actualmente se relacionan con el cultivo de embriones posterior a 14 días del desarrollo embrionario, implantación de células troncales pluripotentes en el útero humano o de primates no humanos, y a implantar quimeras en células gaméticas. Los laboratorios serios en el mundo tienen que ajustarse a estas normas internacionales publicadas y aceptadas por los principales centros que manipulan células troncales. ¿Y por qué es importante este desarrollo? Porque hemos llegado ya, como se anuncia en este trabajo muy reciente aparecido en la revista Nature, al desarrollo de organoides, órganos específicos mediante estas células transformadas que dan origen al desarrollo de órganos que, por supuesto, tienen amplias aplicaciones terapéuticas
en el futuro en el humano. No quisiera dejar de mencionar rápidamente la otra posibilidad translacional de estos hallazgos, el desarrollo de la terapia génica, con las categorías principales según el tipo de células al que se le manipule su material genético, la de células gaméticas y la de células somáticas. Esto contrasta con esta alusión del cuadro del Bosco sobre la extracción de la piedra de la locura y cómo hay una moratoria para no intentar actualmente en el humano esta manipulación en las células gaméticas, porque no sabemos las consecuencias que pueda tener el manipular el material genético que pasaremos a las generaciones futuras. El otro capítulo que finalmente quisiera abordar es este del reconocimiento de los polimorfismos que hacen que cada uno de nosotros responda de manera diferente a los fármacos, según la clasificación de los metabolizadores que mostramos aquí, pero algo muy importante, el reconocimiento de la falta de eficacia en algunos tratamientos. Y vean los porcentajes bastante elevados. En la enfermedad de Alzheimer, cerca del 30 al 60%, en la esquizofrenia, del 25 al 75%, y en la hipertensión arterial, del 10 al 70%. Este es el desarrollo de la farmacogenómica, cuyos objetivos más importantes son el desarrollo de medicamentos más potentes, más seguros, métodos más exactos para determinar la dosis apropiada, mejoras en el descubrimiento de fármacos y en el proceso de aprobación, y disminución, por supuesto, en el costo global de la atención a la salud. En otra publicación muy reciente, se resalta, contrastando las figuras en azul con las figuras en rojo, de la respuesta de los 10 medicamentos más vendidos en el mundo. Y vean que la minoría es la que responde satisfactoriamente. Pero decíamos que la tercera objeción importante era aludir a que los trabajos iniciales en genómica, principalmente en genómica de poblaciones, implicaba un número muy reducido de las muestras. Con la disminución de los costos de la secuenciación, ahora se puede ampliar enormemente el número de sujetos cuyo material genético puede ser secuenciado. Y vean ustedes, la portada corresponde a este número de Nature, en donde se incluyen estos 3 artículos pioneros. Uno, sobre el estudio de 1000 genomas. El segundo, sobre una muestra mayor, 2504 genomas. Y el último, este proyecto en Inglaterra, funcionando totalmente ya sobre la secuenciación de 10.000 genomas. De tal suerte que para los ensayos clínicos controlados que habíamos mencionado al inicio y que tienen enorme importancia para el desarrollo de la investigación clínica, ahora este trabajo abre un horizonte mucho mayor, el desarrollo de los ensayos clínicos personalizados. Decíamos que se cumplen 25 años de este paso trascendental del proyecto del genoma humano. Aquí se muestran algunos de los protagonistas, los sobrevivientes de esta iniciativa. Pero quedan lecciones muy importantes que los propios autores resaltan en su artículo, pero que son muy importantes para la manera como enfocamos nosotros el desarrollo científico nacional. Vean, el primero, adoptar colaboraciones. Nos hace falta ampliar en nuestro medio las colaboraciones interinstitucionales y de sectores. Compartir los datos para lograr análisis no solo más adecuados, sino más prontos. Desarrollar tecnologías de informática, de bioinformática en forma conjunta.
favorecer nuevos desarrollos tecnológicos, profundizar en estas implicaciones éticas, legales y sociales de todos estos desarrollos vinculados con la genética y mantener un espíritu abierto con actitudes audaces y flexibles. No cabe duda que este desarrollo ha implicado una revolución en el ejercicio profesional médico y lo seguirá haciendo por los próximos años. Quisiera terminar la presentación mostrándoles este hermoso trabajo de la escultura que hizo la nieta de Crick, que está a la izquierda, y el hijo de él, que recibió el bosquejo de esa carta inolvidable que Crick, emocionado, le dirigió a su hijo cuando le mostraba cuál era la estructura de los ácidos nucleicos, que es la que se muestra en estos enlaces a lo largo de la estructura. Lo que es importante es desarrollar en nuestro medio estas ciencias genéticas y genómicas para ofrecer mejores condiciones a nuestra población. Muchas gracias.